Bueno, para esta ocasión, para esta sección de Radio F5, en donde hacemos estas entrevistas más o menos breves de 15 a 20 minutos, tenemos a nuestro invitado Víctor Chanfru, ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundarios, la ACES, y actual relacionador público de la Asamblea. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Sin más, como comencemos al tiro para no quitarte tanto tiempo igual. Mm. Mira, como te comentaba en la entrevista, vamos a conversar aquí un poco respecto a lo que fue este aniversario del estallido social, digamos, también llamada la revuelta popular, y también un poco respecto al plebiscito y lo que se viene más adelante. En este sentido y en el marco del aniversario, como bien te decía, te quería hacer unas breves preguntas y la primera quería partir con que si consideras tú que finalmente este levantamiento que se dio hace un año ya hubiese sido posible sin la participación de los secundarios. Em, yo creo que en el momento en que se dio en particular, como del propio 18 de octubre del 2019, yo creo que efectivamente no, porque ahí hay como una constante de movilizaciones, bueno, como en particular las evasiones masivas de parte de los secundarios movilizándose contra el alza del metro, y no era una movilización solo contra, sino que también era una acción para que nuestros mismos vecinos, familias, nuestra misma clase, pudiera pasar por el metro de forma gratuita. La evasión no era solo el acto de pasar el torniquete, sino que pasar el torniquete, abrir las puertas para que para que aún más personas que no se atrevían antes pudieran pasar este mismo torniquete y llegar sin tener que pagar como toda esa plata que costaba el llegar a la casa, como de vuelta al trabajo o de ida al trabajo. Entonces yo creo que en particular como ese 18 de octubre del 2019, como que quizás no se hubiera dado, pero todos sabíamos que de todas maneras venía algo, como que algo que se hacía venir. Yo creo que desde el 2011 esa rabia como la expresaban distintos movimientos sociales que salieron con toda la calle y que si bien hay algunas desviaciones de ciertos dirigentes que confiaron en las instituciones y ahí los podemos ver como sentados muy cómodamente en el Congreso, de todas maneras como que había una tendencia hacia entender que la institución, el Congreso o esas salidas como democráticas y como pacíficas y que no era necesaria la movilización, como que esas eran las soluciones para las demandas del movimiento social. En cambio nosotros entendimos que no era necesariamente así y así lo entendió mucha gente también que salió a las calles después del 18 de octubre. Entonces yo creo que si bien se veía venir hace años que algo efectivamente iba como a gestarse en cuanto a un movimiento mucho más grande. Nadie podía presagiar que iba a ser justo en octubre del año pasado y bueno, yo creo que en eso también tiene un rol importante los secundarios. No sé si se hubiera dado, por lo menos en ese momento y de esa forma, si no hubiera sido con estas movilizaciones de los secundarios. Perfecto. Y considerando también, como tú bien dices, que no estás seguro si finalmente se hubiese logrado dar sin la participación de los secundarios, ¿qué te parece que finalmente se haya tomado la decisión de que no fuesen partícipes de este plebiscito que se viene ahora, ya está súper cerca la otra semana, donde no se les perdón, no se les permitiera participar, digamos, con el voto democrático? Sí, yo creo que ahí son bastantes elementos que se mezclan, pero también por cómo quieren seguir entrampando como la discusión política, porque ellos suponen que solo la discusión política es ir a votar cada determinado tiempo, quieren seguir entrampándola solo como en el mundo de los adultos. Yo creo que esto va muy reflejado no solo con la intención de voto, sino que, por ejemplo, cómo se ha desvalidado a las coordinadoras de estudiantes secundarios o a la movilización de los secundarios en general, con una visión sumamente adultocentrista. O sea, es cosa de escuchar las declaraciones de las autoridades que ahora estaban saliendo previa al 18 de octubre del año pasado. La ministra de Transporte Gloria Hood diciendo que por qué se estaban manifestando si el pasaje no nos subía a nosotros, el mismo ex gerente, algún cargo del metro, respecto a cómo esto no prendió y que no contábamos con el apoyo como del pueblo, que son visiones generales, no solo que se ven reflejadas con el voto, de una manera de entender la política que se hace también desde los liceos, como y también intentando despaliar esto mismo. Entonces yo creo que el que no permitieran a los menores de edad votar obedece a un fenómeno mucho mayor, solo que como este fenómeno como democrático, institucional, sino que
una generalidad en cuanto a cómo históricamente han negado a los secundarios como su participación política, porque los secundarios, nuestra participación política nunca ha sido dentro de las instituciones. Siempre desde la ACE hemos sido muy críticos hasta estos dirigentes universitarios que se fueron al Congreso aprovechando la dirigencia que tenían en el movimiento estudiantil. Entonces, es parte de lo mismo, yo creo, como nuestra participación política siempre ha estado alejada de las instituciones, alejada del voto también. Entonces, que hoy día no hayan permitido lo mismo, yo creo que obedece a este fenómeno más general. Entiendo. Y con respecto a lo que nos encontramos en el contexto de hoy, el pandémico y todo lo que ha involucrado, y con respecto al año escolar en particular, te quería consultar si es que ustedes han sido partícipes últimamente de las conversaciones que se han estado dando, perdón, dentro de las comisiones. Tú bien dices que nunca han sido muy apegados a, digamos, digamos, institucional o oficial, digamos, muy gobierno. em, pero justamente te quería preguntar si sabes si es que se ha considerado directamente la opinión de los mismos secundarios para distintas conversaciones que se han dado, como por ejemplo la aprobación automática del año escolar 2020. Me imagino que ustedes también lo han conversado. Y bueno, quería saber qué opinabas por ese lado y más o menos si han tenido alguna especie de conversación o han recibido algún tipo de invitación a saber cuál es su opinión al respecto. ¿No? Ahí no se nos ha invitado no se nos ha abierto el espacio de los estudiantes secundarios, pero igual nosotros mucho que dialogar, mucho que negociar no tenemos porque nuestras exigencias son claras. Desde la ACE se levantaron 4 exigencias que eran el acceso universal y gratuito a la educación superior, el que no se podía volver a clase durante al menos este año y el próximo año era hasta que las comunidades educativas lo decidieran, la aprobación, o sea, la promoción automática con posibilidad de repitencia para quien lo desee. Entonces, ahí contábamos como con estos puntos y que igual eran un poco el mantra en el que nos estábamos moviendo en el área particularmente educativa y que teníamos claro que las autoridades tenían que sentarse y obedecer, como que no había mucha alternativa. Yo creo que aquí es sumamente necesario el que entiendan eso, como es lo mismo para la movilización de la PSU, que ahora la convirtieron en PDT, como no nos sirven como sus medidas medias y que la PSU se haya eliminado un poquitito, sino que como las medidas tienen que ser, o si no, ya saben como de lo que somos capaces los estudiantes secundarios, y de la fuerza que como que se ha demostrado, bueno, desde los movimientos estudiantiles secundarios como desde el 2001, pero también en particular como en los últimos años. Entonces yo creo que ahí es como, eso es lo importante, como nosotros tenemos puntos claros y van a tener que hacerles caso porque también es el sentir como de gran parte de las comunidades educativas, y así lo hemos podido conversar con distintas organizaciones, centros de alumnos, etcétera, etcétera, en cuanto a son los puntos que necesitamos para la educación hoy en día, más aún en este contexto tan complejo. Ujú. Y con respecto a lo que tú bien mencionaste, el PDT, la nueva PSU, digamos, que se va a llevar a cabo ya en enero, ahora a principios del 2021, el 4 y 5, ¿ustedes cómo recibieron esta nueva propuesta, digamos, que se plantea como una alternativa a la PSU y justamente a lo que fue la demanda el año pasado con esto que ustedes hicieron al llamado al boicot también de la PSU para exigir no más PSU? Sí, nosotros no estamos en lo absoluto conformes, creemos que si bien es un hito porque claro se elimina la PSU, y un hito también porque sabemos que a través de como la presión de años y años de movilización, en particular la movilización tan intensa como fue el año, o sea, inicios de este año, em, nosotros ahí tenemos claro que no era solo no más PSU, sino que en general eliminar las pruebas estandarizadas y todas estas barreras que se ponen para el ingreso a la educación superior. Nosotros queremos acceso universal y gratuito a la educación superior y lo consideramos así porque tampoco tiene que existir, por ejemplo, ni NEM ni ranking, porque también terminan convirtiéndose en barreras para el ingreso a la educación terciaria o superior, como le quieran decir. Entonces, y nosotros somos enfáticos en que esta no es la respuesta que estaban esperando los secundarios que nos movilizamos durante inicios de este año, y ahí hay que tomar las decisiones correspondientes, hablar con otras organizaciones de secundario, entender que la ACE era de las cientos de organizaciones que estaba convocando a esta movilización contra la PSU, o sea, sería muy Barça como adjudicarnos toda la movilización. Entonces ahí hay que dar las conversaciones pertinentes, la coordinación para ver cuál efectivamente es el que hacer, pero lo que sí es que no estamos para nada conformes con la PDT, con la prueba de transición, y que ya saben lo que somos capaces de hacer los secundarios cuando no estamos conformes con algo en particular, como respecto a un área educativa
un área en general que afecte como nuestras propias vidas y la vida de nuestra clase al final. Entiendo. Y Víctor, te quería consultar como particularmente con esta situación que se dio, que estábamos conversando recién del boicot de la PSU. Quería consultarte más o menos en qué resultó digamos, esta denuncia que hizo el presidente Sebastián Piñera, perdón, por la Ley de Seguridad del Estado que les realizó a estos muchachos, que incluido tú, que llamaron a este boicot y boicotaron a la PSU, como más o menos en qué resultó eso. No, no pasó nada mucho, en verdad como que no, nosotros en verdad nos enteramos eso por las declaraciones de prensa, Ujú, nunca quisieron hacer algo como más formal, efectivamente la denuncia averiguamos y existe, como que dimos esos procesos como de preparación ante lo mismo, y, y nada, fue como complicado por lo mismo lo que significa, porque bueno, nos individualizaron como si fuéramos los responsables de la coordinación de la FONA, la PSU como a nivel nacional, y ahí como el querellarse, no solo con dos, sino que con 34 que éramos los querellados, eh, era una manera de entender la política muy a la antigua, como aquí no había un grupo de WhatsApp donde coordinábamos todas las movilizaciones, sino que cada uno se coordinaba con quienes se movilizaban, o sea, quienes les tocaba dar en su misma sede. Yo y la movilización que di en el Liceo República de Siria, que es donde me tocó para la primera y que hubo movilización ya al primer día, en la primera hora, em, yo ahí la movilización nos juntamos el día antes y yo conocía a uno o dos cabros, ¿cachai? Pero yo fui como uno más, entonces fue ridícula esta como individualización, como si tuviéramos la responsabilidad de todo el proceso movilizativo, cuando no era así. Entonces yo creo que a eso hay que ponerle mucha alerta de las pésimas jugadas que llevaron también, y de cómo intentaban individualizar a personajes cuando en verdad como que la movilización sin nosotros efectivamente se hubiera dado como, no sé, de la igual manera, pero como con muy similar fuerza. ujú, Entonces no quedó nada como el tema como legal y eso. Pero entiendo. sigue la denuncia ahí, hay que ver cómo sigue eso. Ok, entonces no hay tampoco fechas planteadas ni nada. No. Ok. Y con respecto a todo esto mismo, ya como más o menos para ir finalizando, ¿cuál es el ánimo que ustedes sienten con respecto a todo lo que está pasando y todo lo que se viene también en caso de que hubiese un posible apruebo, un posible rechazo? Más o menos eso, cuál es la expectativa que ustedes tienen para el resto del año? Y más o menos qué es lo que están exigiendo en este momento, sintetizadamente, como tú decías, más o menos en estos 4 puntos, como si le podías abarcar un poquito más respecto a eso. Sí, nosotros hoy día, bueno, y particularmente después del 18 de octubre, nos queda como un ánimo de que la gente está para la movilización, de que estamos como en sintonías parecidas, por así decirlo, porque ya vamos con todo al final, eso, pues para movilizarnos como y dejarlo todo en las calles también. Como que entendemos que la gente, si bien efectivamente va a ganar el apruebo y la convención constitucional, eso no va a hacer que nos entremos a las casas o nada parecido al respecto, sino que va a ser al contrario, como vamos a tener que seguir movilizándonos porque no le podemos dejar el proceso constituyente a ellos. Si cometemos como ese error de dejar el proceso constituyente a ellos mientras nosotros seguimos en la nuestra, como que ahí vamos a tener que lamentar como otro proceso constitucional que se haga sin ningún efectivamente como respuesta o señal clara, o una constitución a favor como de los pueblos. Entonces, eso es sumamente importante como el recalcarlo de que nos tenemos que seguir movilizando y como la revuelta sigue post como el 25 de octubre, que es la votación. Por otra parte, nosotros no solo tenemos estos 4 puntos en educación, para decirlos como va a la rápida, para recalcarlos, que es la no vuelta a clases presenciales durante al menos el año 2020, la promoción automática con posibilidad de repitencia para quien lo desee, el tercero era la admisión universal y gratuita a la educación superior, y el cuarto era, que se me olvidó decirlo antes, era garantizar una alimentación digna a los estudiantes y sus familias durante al menos este año, por las Ujú. condiciones como sanitarias, crisis económica, etcétera, 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 y porque la jornada no daba. Em, pero no son solo estos 4 puntos, sino que tenemos otro conjunto de demandas y que estamos levantando con otras organizaciones sociales y de pronto ya vamos a estar como recalcando como en redes sociales y en diversas instancias, que nosotros tenemos demandas que a veces no solo nos pasan como también por la Constitución, si bien efectivamente esto te puede abrir un camino, nuestras demandas tienen que continuar y tenemos que seguir en pie de lucha,
por un conjunto de demandas, porque nosotros salimos movilizados el 19 de octubre, el 20, el 21, y no era precisamente la demanda de la nueva constitución. Va a ser un avance, claro, todos sabemos que necesitamos una nueva constitución, pero también hay demandas mucho más allá por las que tenemos que seguir luchando y no nos podemos quedar conformes solo con una nueva constitución, sino que el pueblo lo dijo hace rato, que vamos por todo, vamos con todo, y así vamos a seguir luchando como con ese mismo ímpetu, con el mismo que nos levantamos desde el tema del 10%, las movilizaciones después del 18 de octubre, como que son hitos importantes que marcan eso, que hoy día el pueblo no se ha cansado, no nos vamos a dejar de movilizar, y el ánimo que afrontamos, en particular después del 18 de octubre, es que la gente está también en la misma, como que nos encontramos en sintonía también en la misma Plaza de la Dignidad o en las movilizaciones en los territorios, fue como estamos en la misma, tenemos que seguir luchando, y esto no para cuando gane el apruebo de la Convención Constitucional. Perfecto. Bien, entonces eso sería, si es que no quieres agregar algo más. No, solo como ese mensaje final que Ujú. tengamos claro que si bien todos tenemos claro que necesitamos una nueva constitución, y en particular como eliminar la constitución y el modelo que deja la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, como que ahí es necesario el que continuar con las luchas, no les podemos dejar el proceso constituyente a ellos y que ellos hagan con sus procesos y sus trampas esta nueva constitución, sino que este proceso lo tenemos que presionar también desde las calles. Yo creo que eso es sumamente importante, tomar el ejemplo del 10%, que ese proyecto de ley, o sea, esa reforma constitucional no se hubiera aprobado si no era porque estábamos en las calles y en los territorios con distintas movilizaciones, como dejándolo todo también. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, el que nos continuemos movilizando en nuestros territorios, el seguir apañando la organización barrial en nuestras poblaciones, villas, barrios, territorios en general, y eso, seguir dándole con aguante, que la lucha queda para harto, queda para años y años, entonces hay que seguir y con más fuerzas que nunca. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad también. Y bueno, así más o menos finalizaría esta entrevista. Abordamos bastantes puntos y bueno, eso en realidad. Muchas gracias, Víctor, por tu No, participación. Te que te pasaste. vaya bien.